Listo, ahí estamos teniendo unos problemitas, pero yo les voy contando de qué trata esta sección. Esto se llama un ¿sabías qué? ¿Sabías qué? Es básicamente empezar a leer la Biblia. Leer la Biblia como uno normalmente lo hace en su devocional, pero a veces leyendo la Biblia no se le ocurren como paralelos o símiles con cosas que por ejemplo uno ve en la vida cotidiana. Por ejemplo, a mí se me ocurrían comparar a los seres humanos con los materiales. Yo estudié ingeniería mecánica y entonces muchos comportamientos del ser humano como la resiliencia, la tenacidad son propiedades mecánicas de los materiales y son casi que igualitas. Yo creo que de ahí sacaron el concepto como a la parte humana y entonces es algo bonito, es algo que es del Señor porque empieza a llegar así al corazón de uno y se empiezan como a ver esos símiles. Entonces es como una invitación para todas las personas de que desde su, llamémoslo, profesión o su quehacer diario puedan ver también a través de eso la palabra del Señor o cómo el Señor les revela esta parte. En este caso, listo, gracias. En ¿sabías qué? Yo le puse, bueno, ese sabías ahí se me fue, pero le puse entendiendo la inercia con Sansón. Ya saben de qué vamos a hablar, ¿cierto? De Sansón y de la inercia, y vamos a tratar por decirlo así, de relacionar esos dos conceptos. Entonces, ¿me escuchan bien, cierto? Bueno, perdón, ahora sí. Bueno, no, esto se me fue mucho. Entonces, sí. Apunta para acá, Camilo. Para acá apuntas. Para acá, ¿qué? Apunta para acá. Qué pena. Bueno, vamos a empezar a hablar de qué es una volante de inercia. De pronto ustedes la han escuchado, pero no la han visto. Y aquí les traje como estos tres, llamémoslo así, ejemplitos. El primero básicamente es un motor de un carro. El motor de un carro, por decirlo así, tiene esos 4 pistones, ese ejecito rojito que ustedes ven ahí es lo que uno le dice el cigüeñal. El cigüeñal o el eje del carro, por decirlo así. Y este disquito, ¿cierto que este señala? Sí, el rojo. Ay, me salí. El rojo. Al rojito. No, entonces qué tecnología. Este disquito aquí gris que ustedes ven es una volante de inercia. ¿Para qué lo utilizan? Para que cuando estos pistones que ustedes ven aquí se genere la famosa combustión del carro, ellos empujan cada pistón hacia abajo y ponen a girar ese cigüeñal. Por eso el cigüeñal tiene esa forma o esa geometría. Y entonces toda esa energía que es de rotación, por decirlo así, que se está generando en esa combustión, la almacena ese disco o esa volante. Básicamente, ¿qué es una volante? Es un disco de acero grande, de acero o de aluminio, y su principal función es almacenar energía cinética. ¿Qué es, en otras palabras, eso? Que apenas usted ponga a rotar un eje con ese disco, apenas usted le quite, por ejemplo, la fuente o la forma como lo puso a rotar, él va a seguir rotando. ¿Por qué? Por inercia. De ahí viene el dicho, por decirlo así. Por inercia. Sí, entonces, eso no recuerdo muy bien, pero esas, ya por decirlo así, esa volante está muy relacionada con la caja de cambios. Cuando ese cigüeñal se conecta con la caja de cambios, donde hay el clutch, o el clutch, como le dice uno, entonces ahí es que eso le permite, por decirlo así, como eso sigue girando, que la carga del motor a la caja de cambios no sea tan brusca, ¿cierto? Ay, otra vez, vamos. Aquí podemos ver volantes mucho más grandes, ya lo hacía a nivel industrial, que necesitan almacenar demasiada energía. Las volantes de inercia deben de pesar de kilos a toneladas, dependiendo de la aplicación o la energía que uno necesite almacenar, ¿cierto? Y por último, esta de aquí es un motorcito que le dicen el motor Stirling. Ese motor es de juguete, ese motor no tiene aplicación industrial en este momento. Es de juguete y se lo ponen a uno cuando está empezando la carrera para entender la volante de inercia y esto. ¿Y cómo entiende uno la fórmula o la volante de inercia? Lo que les decía, la energía almacenada, que en este caso es cinética, o sea, por movimiento, es igual a ¿quién? A una propiedad que llama el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. ¿Qué es la velocidad angular al cuadrado? De pronto no me entienden. Vea, te voy a explicar. 2 por 1.
Ya, la velocidad angular al cuadrado, ustedes han visto en el carro que tienen el famoso tacómetro. Les dicen, usted está andando a 80 kilómetros por hora, 90, pero al lado le dice algo que dice RPM, ¿cierto? Revoluciones por minuto. ¿Qué es una revolución por minutos? ¿Cuántas vueltas da este ejecito rojo por minuto? Él ya tiene un contador que le dice 1, 2, 3, 4, 5 y le dice en el carro cuántas vueltas está dando ese eje por minuto. Entonces usted le escucha, no, ese carro está muy revolucionado, o no, ese carro tiene bajita revolución. Hay que como llevarlo al punto como óptimo, por decirlo así. Entonces ahí, llamémoslo así, tienen en cuenta esa velocidad de rotación. ¿Y qué es el momento de inercia? El momento de inercia es una propiedad y se la voy a explicar con un bus. Para que vean, pues qué recursividad. Con un bus, ¿por qué? El momento de inercia depende de la masa y de la posición. Llamémoslo de donde se esté midiendo esa masa. ¿Cómo así? Cuando usted va en el metro o en el bus y usted va así cerradito con los pies y con las manos, ¿qué pasa apenas el bus arranca? Usted tiende a rotar, ¿cierto? Tiende a girar. ¿Por qué? Tiene un momento de inercia muy bajito. ¿Y cuál es como su reacción o algo natural en usted? Abrir las manos y los pies. ¿Por qué? Porque ¿qué es el momento de inercia? Es la masa suya por la distancia. Suponga que me va a hacer una línea imaginaria por toda la mitad, ¿cierto? Y esa línea imaginaria, como yo estoy tan pegadito, el radio, por decirlo así, si yo me tengo de aquí, entre el micrófono y mi mano, es muy pequeñito, ¿cierto? Ahí me escuchan todos, es muy pequeñito. Pero ¿qué pasa si yo abro los pies y las manos? Ese radio aumenta. Y al aumentar ese radio aumento la inercia. Entonces ya llamémoslo así, soy más rígido. Cuando el bus arranca yo no me muevo. ¿Por qué? Porque me rigidicé. Entonces, ¿qué dice eso? Gané inercia. Entonces, por eso es importante la inercia acá, en estos elementos. Porque mientras más masa tengan y mientras más grandes sean, o sea, más radio tengan, más energía van a poder almacenar. ¿Qué quiere decir eso? Vea, usted que dejó de hacer combustión en el carro, pero el eje sigue girando. Sigue girando por mucho tiempo. ¿Por qué? Por inercia, ¿cierto? Y entonces, ¿para qué sirve eso y para qué estamos hablando de inercia, de todo esto? Y sobre todo es que con Sansón. Vean, vamos a hablar de algo, una preguntita. ¿De dónde provenía la fuerza y las capacidades de Sansón? Si ustedes leen en el libro de Jueces, desde el capítulo 13 al 16, ahí está toda la historia de Sansón. Y van a encontrar, por decirlo así, un factor común en toda la historia. ¿Cuál es? Y el Espíritu de Jehová, por ejemplo, vino sobre él, o llamémoslo así, comenzó a manifestarse en él. Y vea que las otras dicen, vino sobre él y despedazó el león. Vino sobre él y descendió a escalón. Ay, es que me peleé el carro. Mató a un montón de filisteos para pagar la deuda porque le adivinaron el acertijo, ¿cierto? Entonces vea que es algo común que hacía, que estaba en Sansón. Entonces, ¿qué significaba eso? Vamos a imaginarnos que esa volante de inercia era Sansón, o el ministerio de Sansón, que era ser un juez de Israel, ¿cierto? Él fue un juez de Israel, dice la Biblia, durante 20 años. Entonces, ¿qué era la fuente motriz? O sea, ¿qué ponía a girar a Sansón ese ministerio o lo hacía a él prosperar? El Espíritu de Jehová. Eso era lo que lo hacía a él girar y mantenerse en un giro constante. No era que él era muy fuerte, no. Él era muy fuerte, pero era porque el Espíritu de Jehová venía sobre él. Entonces, vamos a hacer como una reseña así rapidita de la historia de él. ¿Qué fue Sansón? Él fue un juez de Israel. ¿Qué pasó con él? Él era alguien especial, él era un nazareo. ¿Cuáles son las características de un nazareo? Debían abstenerse de vino o de cualquier bebida embriagante, no se podían cortar el cabello, no podían tocar cosas muertas, y tenían una gran fuerza, por decirlo así, porque el Espíritu de Dios venía sobre él. Pero, ¿qué pasó con este muchachón? Se enamoró de personas equivocadas. Esto donde lo podemos ver en Jueces capítulo 14, versículos 1 y 2, la primera que ordenó a su esposa que va a Timnat. Y en el capítulo 16, versículo 4, que ahí está la historia con Dalila. Además de eso, desobedeció uno de los mandamientos por ser nazareo. ¿Qué pasó? Él mató un león, pero a los días volvió, vamos a ver qué hay del león.
y se encontró como llaman así, un panal de abejas y lo cogió. Y sabiendo él que eso no lo podía hacer, también le dio al papá a la mamá. Pero el papá y la mamá no sabían. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué pasó? Lo que más me impresionó de todo, llamémoslo de la historia de Sansón, es que él confiaba más en sus propias fuerzas que en el Señor. Y eso es donde lo podemos ver, en el capítulo 16, versículos 20 y 21. Esto que les contextualizo, esta es la historia ya con Dalila. Dalila básicamente le dijo, mira, saca la información a ese man de cuál es la fuerza, cuál es el secreto de su fuerza, porque ese man nos tienes pero arrimados, ¿cierto? Entonces, entonces ella le decía y él le decía, no, es esto, pero al final era mentira, hasta que un día le abrió el corazón. Bueno, y hay un paréntesis importante saber a quién abrirle el corazón. A veces le abrimos el corazón a las personas equivocadas y vea lo que termina sucediendo. Y entonces vea lo que le dijo Sansón literalmente. Sansón, los filisteos sobre ti, cuando ya le había cortado el cabello a Sansón. Y luego que despertó, ¿quién? Él, Sansón, de su sueño se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. O sea, confió en su fuerza. No, yo soy muy fuerte, Señor. Esta vez el Señor también me va a librar. Pero era lo que decía. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Y cuál fue la consecuencia del Señor haberse apartado de él? Que los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo llevaron, llamémoslo así, como un botín de guerra a su tierra, a Gaza, ¿cierto? Entonces, volviendo al tema de las volantes de inercia, cuando el Espíritu Santo se apartó de Sansón, la volante de él, o sea, el ministerio que él tenía de su gran fortaleza y defender al pueblo de Israel, ¡pum!, se frenó en seco. Ella se mantuvo, va lo que decía aquí, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Puede que Sansón, por la vida que llevara, él siguiera rotando, y el Espíritu de Dios se fue. Pero como hay inercia, él sigue rotando, hasta que otra vez como que vuelve a ser probada la volante. ¿Y cómo fue probada? Ya él, por decirlo así, el Espíritu del Señor lo abandonó del todo y ya la volante no tenía más energía, no había más velocidad y se frenó en seco. Y que se frene en seco significa un fracaso para uno como volante. ¿Por qué? Porque uno lo que hace es estorbar, eso bien pesado y sin poderse mover. Entonces, es algo que tenemos que pensar. Y ya para terminar, miren, ahí está la misma volante, pero mirándolos a ustedes. ¿Qué pueden ser esas volantes? Son esos ministerios, esos dones, esos talentos, esas capacidades, ese trabajo, cualquier cosa que el Señor los haya puesto en gran manera. Cualquier, como lo digo ahí, ministerio que el Señor los haya puesto en cualquier lugar donde se encuentren en este momento. ¿Quién es el que mantiene esa volante funcionando y que gire? El Espíritu Santo, ¿cierto? Y como el Espíritu Santo habita en nosotros, Él es quien permite que como esa volante está funcionando, todos esos dones, talentos, ministerios, todo eso, ¿qué pasa? Prospere, que no tengamos salud, que llamémoslo así, esos ministerios que tenemos frutos, que tengamos buenas amistades, un buen empleo, que estemos en buenas universidades, etcétera, etcétera. Pero, cuidado, que los puse ahí en rojo y con un montón de signos de exclamación. Vea que mientras más alto te ponga el Señor, mientras más grande sea tu ministerio, más grande es esa volante. No sé si aquí alcanzan a ver, van este Señor, va el Señor y va la volante, es chiquitico al lado de esa volante. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras el Señor más alto te ponga, esa volante va a ser más grande y el Espíritu Santo es el que la va a mantener rotando. Pero ¿qué va a pasar? Si usted empieza a confiar, es que no, yo confío en mis fuerzas, en lo que el Señor me dio, pero no confío en el proveedor, sino que confío en la provisión, por decirlo así. Esta deja de girar, como usted ya tiene algo tan grande, si pasa eso, si esa volante tan gigante deja de girar,
¿Qué va a suceder? Y con esto ya termino. Eso tiene una masa gigante. Imagínense la fuerza o el torque que hay que meterle a ese eje para poner a girar otra vez esa volante. Por eso es que a veces es tan difícil que gente que está en una posición tan alta, llamémoslo aquí espiritualmente o en otro ámbito de la vida, a veces se levante o se pare otra vez y vuelva a girar. Y no es porque el Señor no sea capaz, sino porque la mente ya usted dice, no, yo era un líder muy importante en la iglesia, yo era alguien que era muy conocido y me caí y yo no me paro de ahí. ¿Por qué? Porque la inercia suya es gigante. Entonces con eso quiero terminar y Dios los bendiga. Amén.